Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Ahora nos convoca un tema de alta relevancia política para la región, para el país. Creo yo que estamos en un momento bastante maduro para pensar en este tipo de temas en El Salvador. Hay una situación, un contexto que nos exige la reflexión crítica y bueno, este foro se presta precisamente para que debatamos un rato, siguiendo además muy de cerca las experiencias de otros países, los países de Sudamérica, que ya han tenido una trayectoria más amplia en los procesos de cambio, en los procesos revolucionarios recientes, y que nos pueden ayudar a repensar mucho lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo, a pensar en lo que no estamos haciendo en El Salvador. Voy a presentar a nuestra mesa de honor para la apertura del foro. Nos acompañan esta noche, en primera instancia, el vicerrector administrativo de la Universidad de El Salvador, el ingeniero Carlos Armando Villalta, que está aquí como representante de las autoridades de la universidad, que es una de las organizadoras del foro. Nos acompaña también Margarita Posada, quien es coordinadora del Foro Nacional de Salud y además es miembro integrante fundadora de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia. Nos acompañan también en la mesa ya nuestros ponentes, nuestros invitados internacionales, el doctor Oscar Feo de Venezuela, quien es docente e investigador de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo. También es integrante activo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, gestor de la formación en Medicina General Integral en Venezuela y es también asesor del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. Nos acompaña además el doctor Jaime Brey de Ecuador, quien es doctor en epidemiología, docente e investigador en epidemiología crítica. Es rector actualmente de la sede de Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y nos acompaña también el doctor Mario Robert de Argentina, quien es docente e investigador en la Universidad del Rosario y en la Universidad Central de Buenos Aires. Es coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y fue viceministro de Salud durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Les pido un aplauso para nuestro invitado. Quiero saludar también especialmente a algunas personalidades que nos acompañan entre el público, al viceministro de Políticas de Salud, el doctor Eduardo Espinosa, al escritor, al poeta y escritor Roberto Seda, que también está con nosotros, y a nuestra querida ex rectora de la Universidad de El Salvador, asesora de temas de salud para la presidencia, María Isabel Rodríguez. No voy a tomarme más de 2 minutos de un guión básico, sobre todo para nuestros invitados internacionales. En el caso de Margarita, que va a hablar de la experiencia salvadoreña, el guión quizá no tenga estas mismas características porque está más pensado para las experiencias latinoamericanas. Bueno, es un guión básico que quisiera que alguien me ayude a pasar la presentación. Perdón, gracias. Que sirve nada más para provocar la discusión. Sirve nada más para provocar la discusión sobre el foro, que es que pensemos quizá en 3 puntos básicos: balances de resultados, transformaciones y límites. Esto lo hablamos con los
panelistas antes de que subieran a la mesa. El segundo punto quizá podría ser también provocador, que es la desestabilización sistemática, agentes y acciones, o sea, quiénes provocan la desestabilización y cuáles son las acciones de desestabilización. Y por último, visiones críticas y autocríticas, ¿en qué fallamos? Ese es un guión mínimo que hemos acordado con ellos. Cada uno de ellos trae también sus ideas y su propuesta de debate, así que ellos también están en libertad de asumir su propio guión, ¿verdad? Este nada más es un guión de provocación, como decía al principio. Y quiero mencionar también, antes de darles la palabra, que la diputada Lorena Peña se disculpó con la organización del foro porque tuvo que tomar un avión, hacer un viaje urgente a La Habana para acompañar al presidente de la República a los actos fúnebres y a toda la actividad, digamos, de homenaje que se desarrolló en Cuba por la muerte del comandante Fidel Castro. Ella había programado más o menos regresar a tiempo para el foro, pero lastimosamente ya no pudo venir, y por eso nos acompaña esta noche Margarita Posada. Por último, quiero nada más decir que la intención del panel es tener una visión lo suficientemente crítica como para que ustedes como auditorio al final de las ponencias también hagan sus propias preguntas y sus propios comentarios. Dejo la palabra entonces al doctor Oscar Feo. Buenas tardes. En primer lugar, nuestro agradecimiento y satisfacción por la posibilidad de estar compartiendo con ustedes este tema tan importante. Yo he llamado a mi presentación Desestabilización de gobiernos progresistas y restauración conservadora en América Latina. Y quiero fundamentalmente plantear, siguiendo el guión que nos ha presentado el moderador del evento, 4 grandes bloques. El primero de ellos, un muy breve comentario sobre la primera década del siglo XXI y el avance de los gobiernos progresistas. En segundo lugar, quiero hacer una breve caracterización de esos gobiernos progresistas. Quiero pasearme por cuál es la respuesta imperial, la guerra no convencional y la desestabilización contra esos gobiernos progresistas. Y por último, los desafíos de la izquierda y un intento crítico y autocrítico de comprensión de nuestros errores. Por supuesto, 5 minutos para cada uno de esos temas no es suficiente, pero pueden permitir una introducción a un debate que sin ninguna duda es un debate trascendente para nosotros en América Latina. Yo comienzo diciendo, como decía el vicerrector, nosotros en los finales de los 80, inicios de los 90, creímos que el mundo se había acabado. Cayó el mundo socialista, llegó el pensamiento único, llegó la globalización neoliberal, y vivimos una década en la que era vergonzoso decirse de izquierda, en la cual el nombre del socialismo desapareció, en la cual no se hablaba de imperialismo, sino de globalización. Pero algo comenzó a pasar. Yo digo que lo primero es recordar entonces que hasta 1998 todo el continente, con la digna excepción de Cuba, estaba bajo el dominio de gobiernos conservadores, de gobiernos neoliberales, de gobiernos de derecha, que aplicaban las políticas del imperio. Eso fue lo que sucedió. Nosotros éramos el patio trasero del imperio. El imperio, bueno, estaba preparando un gran tratado de libre comercio de las Américas con nosotros para imponernos las reglas de la globalización neoliberal. Pero la aplicación durante esa década de las políticas neoliberales generó una ola de protestas y una ola de reacomodo en el movimiento progresista y en los movimientos populares, que permitió que en los siguientes años se generaran un conjunto de situaciones inéditas en el continente. Hubo países en donde en un año se movieron 3 presidentes por movilizaciones populares. Y en 11 países de la región comenzaron a cambiar sustancialmente las cosas. Aquí están. Empezamos en Venezuela en el 98 con Hugo Chávez, Brasil
Lula, Argentina, los Kirchner, Uruguay, Tabaré y Frente Amplio, Honduras, Zelaya, Bolivia, Evo y el MAS, Ecuador, Correa, Alianza País, Chile, Concertación, Bachelet, Nicaragua, FSLN, Ortega, Paraguay, Frente Guazú y Lugo, El Salvador con el Frente, con el FMLN y Mauricio Funes inicialmente. La característica central, ayúdame que algo, la característica central de esos gobiernos dale, pásamelo tú, Alex. La característica central de esos gobiernos era de una gran heterogeneidad. Desde esos gobiernos se llegaron a plantear posturas abiertamente progresistas, abiertamente socialistas, como sucedió en Venezuela, o hubo países que se quedaron en la opción de modernizar al capitalismo o dándole fundamentalmente un rostro humano. Fue un cúmulo, 11 experiencias, pero 11 experiencias absolutamente disímiles entre ellas. Esos gobiernos, lo primero que hay que tener claro es que fueron las respuestas que desde el movimiento popular y desde la izquierda se dieron a las décadas de neoliberalismo que se caracterizaron y se caracterizaron fundamentalmente por una reconstrucción del Estado. El Estado había sido destruido por los 10 años de neoliberalismo y nuestros gobiernos se dedicaron a reconstruir ese Estado destruido por las políticas neoliberales, tratando de recuperar su función social para garantizar educación, para garantizar salud, para garantizar cultura. Adelante, Alex. Y en algunos casos, yo quiero decirlo claramente, esto lo vamos a ver posteriormente, la restauración conservadora comenzó en el seno de nuestros mismos gobiernos progresistas y revolucionarios, que en algunos casos claramente aplicaron políticas neoliberales. El caso de Brasil, ellos mismos lo han señalado con absoluta claridad en esos momentos. Esos gobiernos progresistas no fueron procesos lineales, fueron procesos en donde coexistían avances importantes con errores e inconsistencias, persistían factores de exclusión social y de acumulación y concentración de la riqueza social. Hubo pugnas, había en cada país pugnas entre diversos proyectos de país, lo que se expresó en muchísimas confrontaciones y contradicciones, y coexistían en el seno de los propios gobiernos distintos intereses de clase muchas veces contrapuestos, y en muchos de esos gobiernos hubo presencia clara de ideología y política neoliberales. ¿Qué hicieron esos gobiernos progresistas? Redistribuyeron la riqueza social. Fue el primer gran factor, redistribución de la riqueza. Se sacó a grandes sectores de la pobreza, se amplió la capacidad de consumo de la población. En Venezuela decimos que fue un neokeynesianismo rentista. Redistribuimos la riqueza, pero democratizamos el consumo sin una politización social suficiente. Lanzamos grandes masas al consumo sin que hubiese un mecanismo de politización adecuado para esas masas que estaban ganadas. Era para ser clases medias y no para ser clases transformadoras de la sociedad. Hubo sí una disminución de las desigualdades sociales, y hubo un hecho que fue trascendente, que fue uno de los hechos más resaltantes, que fue un nuevo modelo de integración regional. Surgió UNASUR, surgió el ALBA, surgió la CELAC. Hubo un cambio sustancial en la correlación de fuerzas a nivel del continente, de tal forma que no pudo el gobierno de Bush y de los Estados Unidos lograr su ALCA, que estaban preparando y tuvieron que irse con sus materiales bajo el brazo. Yo recuerdo la célebre frase de Bush en el momento en el que se negó la posibilidad del ALCA, que dijo: yo no venía aquí a esto. Él fue realmente desprevenido para lo que fue ese momento importante para América Latina. ¿Cuál fue la respuesta imperial a ese cambio en la correlación de fuerzas? ¿Cuál fueron las estrategias para recuperar el control de América Latina? Yo digo que la ofensiva neoliberal, la ofensiva conservadora, combinó diversas estrategias institucionales e insurreccionales para desestabilizar a nuestros gobiernos.
Esas estrategias iban desde la guerra no convencional, la guerra de cuarta generación, los golpes suaves, hasta la presión y el chantaje para neutralizar algunos gobiernos. Hubo gobiernos que ganaron por coaliciones progresistas y por gobiernos de izquierda, como el de Perú, que ni siquiera lo puse dentro de los 11 por la vergonzosa retirada, que desde el primer momento del gobierno, a pesar de haber ganado con una coalición progresista y movimientos populares, aplicaron políticas absolutamente neoliberales sin mayor presión que la que el imperio hace a los gobiernos que considera susceptibles de chantajear y de presionar. Pero la característica fundamental hoy del continente es la guerra no convencional, que es una combinación de guerra mediática, psicológica, tecnológica y sobre todo económica. Nosotros estamos en guerra, convenzámonos, estamos en guerra. En Venezuela, con absoluta claridad, no podemos entender la situación de Venezuela si no entendemos la profunda guerra económica a la que nos encontramos sometidos. En esa perspectiva, esa guerra es el instrumento fundamental del imperio para recuperar los gobiernos. Y lo hacen generando con esa guerra un conjunto de condiciones que hacen que nuestros gobiernos tengan que confrontar a grandes masas de población descontentas porque la situación económica no ha variado. Ganan elecciones como lo hicieron en Argentina o como lo hicieron en Paraguay o como lo hicieron en Honduras, que después de triunfos populares terminan las fuerzas de la derecha imponiéndose de nuevo en procesos electorales. Recuperan progresistas cooptando gobiernos, neutralizándolos, como claramente es el caso de Chile, donde hay un gobierno que es de centro derecha por ser conservador en esa designación, o como el propio Frente Amplio señala que puede estar pasando en Uruguay, en donde se aplican un conjunto de políticas que son políticas claramente neoliberales. O se hace a través de golpes parlamentarios, de golpes suaves, como sucedió en Brasil recientemente, como han tratado de hacerlo en Venezuela y no han podido, como sin ninguna duda pueden tratar en algunos de los países de nuestra región. Y hay un texto que hay que leer, porque es un texto que contiene todas estas cosas detalladamente, que es ese texto de Jean Charp, que se llama De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para recuperar para la liberación. Ese texto contiene un conjunto de prescripciones claramente aplicadas en muchos de nuestros países, en donde se pasa por un conjunto de fases desestabilizadoras que empiezan por el ablandamiento, por las denuncias de corrupción, por el golpear permanentemente a nuestro gobierno, por crear una matriz de opinión interna y una matriz de opinión externa negativa a los gobiernos, que pasa por la deslegitimación del gobierno, que calienta las calles, que utiliza y diversifica formas de lucha, todo con el objetivo de conseguir una fractura institucional. Eso está claramente señalado en ese texto y ese texto ha sido aplicado. Eso es lo que se llama el manual del golpe suave. Vale la pena realmente revisar ese texto. Ahora, pero preguntémonos por qué estamos en guerra. Estamos en guerra por dos hechos fundamentales. El primero de ellos, porque el imperio no puede tolerar que América Latina, que su patio trasero, haya tenido el atrevimiento de confrontarlo, haya tenido el atrevimiento de hablar de socialismo, de hablar de que otro mundo es posible y de haber confrontado sus designios para la región. El ejemplo más claro fue el ALCA. O sea, no puede el imperio, y hoy menos, si algo no cambia con Trump o con Hillary, es la decisión de convertir a América Latina en su patio trasero y en su espacio fundamental de contención del resto del mundo. Pero hay una segunda causa que es menos conocida y muy importante, que es la disputa por recursos estratégicos. Estados Unidos, ahí hay un texto, ese texto que está señalado allí es se llama la encuesta geológica para 2007-2017 de los Estados Unidos,
en la cual el Departamento de Ciencia y Técnica de los Estados Unidos le dice con absoluta claridad al presidente que sin los recursos estratégicos que posee América Latina, los Estados Unidos no pueden mantenerse como potencia. Ese texto del Departamento de Ciencia y Técnica de los Estados Unidos marca 40 minerales estratégicos que no existen en los Estados Unidos, sin los cuales los Estados Unidos no pueden mantenerse como potencia a nivel satelital, a nivel cibernético, a nivel militar. Por lo tanto, careciendo Estados Unidos de esos recursos, es indispensable para ellos recuperar el control de América Latina. En Bolivia se encuentra el 80% del litio, en Brasil el 90% del niobio. Son cosas sin las cuales no marcha la industria satelital, sin las cuales no marcha la industria armamentista, y el manejo soberano que estaba comenzando a hacerse de esos recursos desde UNASUR y desde América Latina marcaba una necesidad para el imperio. Ese reporte, el US Geological Survey del que les hablaba, le dice claramente al presidente: usted debe garantizar acceso seguro a esos recursos estratégicos, porque sin ellos no podemos mantenernos como potencia. Entonces nos encontramos en el marco de una disputa política, pero también en el marco de una disputa por recursos estratégicos que son fundamentales. Si no, no podemos entender este documento que fue publicado como la Orden Ejecutiva 13692 de marzo del 2005, está textualmente copiada de lo que es el registro de documentos oficiales de los Estados Unidos, y dice textualmente: Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, encuentra que la situación de Venezuela constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos, y por lo tanto declara una emergencia nacional para manejar esa situación. ¿Cómo puede explicarse que el imperio saque un documento de este tipo y con estas características ante un pequeño país como Venezuela? Bueno, sencillamente porque para los Estados Unidos es un problema de seguridad nacional garantizar acceso seguro a esos recursos estratégicos que son fundamentales para su mantenimiento como potencia. Pero para ganar esa guerra nosotros necesitamos dos cosas. Ahí hay una frase que viene del Arte de la Guerra de Sun Tzu. Sun Tzu decía: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Yo digo, para ganar la guerra debemos conocer a detalle a nuestro enemigo, pero debemos conocernos a detalle nosotros mismos y debemos conocer la fortaleza y las debilidades de ambos, Alex. Entonces yo planteo que nosotros tenemos un conjunto de retos ante la ofensiva neoliberal. Y el primero, Alex, el primero de esos retos es la crítica y la autocrítica. Es la capacidad de reconocer nuestros errores y de superarlos. Le voy a quitar una frase que decía nuestra querida Posada, nuestra querida Margarita ayer, cuando decía, tomando a Frei Beto: la crítica es algo consustancial de los amigos y de los aliados. Los amigos tenemos que criticarnos, a los enemigos los denunciamos y los confrontamos, pero entre nosotros debemos tener la capacidad de criticarnos. Y yo creo, y voy a dedicar el resto de la exposición a hacer algunos comentarios sobre la necesidad de la crítica, de la autocrítica y de la necesidad de reconocer algunos de nuestros errores. Avanzamos. Yo tomo de un texto de István Nezaros y de Isabel Rauber esta frase. Textualmente ellos dicen: pueden ocurrir revoluciones que lleguen al gobierno sin que ello signifique poner fin al predominio y a la hegemonía del capital. No basta con que un grupo de revolucionarios se apodere del gobierno. No basta que los tecnócratas del capitalismo sean reemplazados por cuadros políticos que se convierten en burócratas revolucionarios. Dice Álvaro García Linera una frase que a mí me impactó mucho y que la recupero en este foro. Dice él: los revolucionarios no llegamos al gobierno para administrar el Estado capitalista. Si los revolucionarios nos dedicamos a administrar el Estado capitalista nos tritura y nos convierte en burócratas
en el marco de un Estado autoritario, de un Estado empresarial, de un Estado que no está hecho para la democracia y para la participación, y de un Estado que lo que hace es reproducirse permanentemente en su propio seno. Entonces, el problema fundamental es hacer un intento por comprender nuestros errores. El primer error, a mi juicio, fue que tuvimos la ilusión de que era posible redistribuir la riqueza y ampliar el bienestar y la democracia sin tocar las estructuras de poder del capitalismo y sin confrontar al gran capital. No, eso no es posible. La lucha de clases no desaparece, al contrario, se intensifica y nuestros errores se profundizan cuando vamos al gobierno a administrar un Estado capitalista, porque la corrupción sistemática y la burocratización excesiva y paralizante se convierte en características que están presentes de alguna u otra forma en todos nuestros gobiernos progresistas. En el marco de ese intento de comprensión de nuestro gobierno, yo digo, hay otro problema central que predominó en muchos de estos gobiernos: la concepción de transformar la sociedad modernizándose, pero modernizándose en el marco del modelo capitalista de crecimiento y de desarrollo, sin cuestionar esos conceptos de crecimiento, de desarrollo, que son propios del capitalismo y que no son propios de nuestra perspectiva. El sector privado continuó dominando las economías, el capital transnacional siguió teniendo un papel fundamental, surgieron nuevos actores capitalistas vinculados a nuestro gobierno, que funcionaron como intermediarios con el gran capital. En Venezuela eso es absolutamente claro, cómo surge un sector vinculado al capital y vinculado al gobierno que intermedia relaciones y se hace profundamente rico. Se reprimarizó la economía, se volvió a la producción de materias primas para el mercado mundial. Eso es claramente observable en buena parte de nuestras experiencias, porque predominó esa concepción de modernizar el Estado capitalista en vez de transformarlo profundamente. Hubo muchas contradicciones y hay muchas contradicciones en el manejo de la economía. Muchas veces nos limitamos a administrar el Estado capitalista, que es un Estado autoritario, que es un Estado empresarial y que no tiene espacios para la participación y para abrirse a la toma de decisiones con las comunidades y con los movimientos sociales. No entendimos la necesidad de transformar profundamente el Estado para convertirlo en un Estado popular, en un Estado democrático, en un Estado participativo. No hay revolución posible sin una profunda transformación cultural, la batalla de las ideas, lo que García Linera llama la construcción de un nuevo sentido común que exprese la contrahegemonía cultural en construcción. La redistribución de riqueza tiene necesariamente que ir acompañada de una real politización que permita que no solo lancemos grandes sectores de la población al consumo, sino que los lancemos a la politización y a la lucha de clases. La situación es preocupante, y una de las cosas por las que es preocupante es porque la oligarquía neoliberal ha recuperado espacios y ha recuperado poder, en muchos casos con apoyo popular. En Venezuela nosotros acabamos de perder un proceso electoral relativamente importante, y lo acabamos de perder con todas las de la ley, porque la población está descontenta por el manejo de la economía. Por supuesto, no hemos tenido como gobierno la capacidad de hacer entender la situación de guerra en la que nos encontramos, porque solo comprendiendo que estamos en guerra podemos comprender la situación de tremenda crisis económica en la que nos encontramos. Pero yo digo, esa situación es reversible, porque donde quiera que la oligarquía recupere el gobierno, la concentración de la riqueza y el ataque a los derechos humanos va a generar nuevas oleadas de protesta que van a permitir el reacomodo de los movimientos sociales y que van a permitir recuperar a los movimientos de izquierda. Nuestros procesos políticos no son pendulares, son en oleadas. Estamos en estos momentos asistiendo a una oleada de recuperación y restauración conservadora, pero yo no tengo ninguna duda de que
vienen oleadas en las cuales la respuesta de los movimientos populares y de los partidos de izquierda ante esa situación va a ser fundamental. El capitalismo, yo no tengo dudas de que está en su ciclo terminal. En su ciclo terminal, sobre todo por la crisis ambiental en la que ha sumido al mundo, que amenaza realmente la supervivencia de las especies y la propia supervivencia del planeta. Pero tiene demasiada fuerza y demasiado poder. Nosotros hoy el planteamiento fundamental es que debemos resistir, que debemos profundizar las luchas anticapitalistas, que las revoluciones, como lo decía, son por oleada, que esta restauración conservadora vendrá acompañada de un auge de la lucha de clases y de la lucha de los movimientos populares. No estamos derrotados, debemos seguir luchando. Y la reflexión final es hacia algunas tareas centrales que tenemos. La primera es: hay que reinventar la democracia. No podemos mantenernos en el marco de esta democracia representativa que nos ahoga. Tenemos que pasar a una democracia protagónica en donde desde los espacios generemos realmente mecanismos para la toma de decisiones con los movimientos sociales y con el pueblo. Pero recibimos un espacio, un Estado autoritario, un Estado neoliberal, un Estado... No tenemos democracia, lo que tenemos hoy es una dictadura profunda del capital financiero. Tenemos, por lo tanto, que luchar por la real democracia. Tenemos, como dice Boaventura, tenemos que reinventar la democracia, pero para reinventar la democracia tenemos que reinventar el Estado, tenemos que democratizar la sociedad y tenemos que abrirla realmente a la participación social. Y con Mesaro, yo digo, hay que ir más allá del capital. Hay que superar la lógica del capital que nos atrapa, que se reproduce en nosotros, que se reproduce en nuestros gobiernos. Solo rompiendo con la lógica del capital podremos avanzar. Y termino diciendo que no cabe, a pesar de la restauración conservadora, el pesimismo. A pesar de los obstáculos y dificultades hay que seguir avanzando, continuar nuestros esfuerzos por la construcción de un nuevo modelo de gobernar y de vivir. Gracias.